La economía mexicana se ha mantenido en 2.6% y en 2017 repuntará y crecerá 3%, 4 décimas más que este año. En base al informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, será crucial la implementación del paquete de reformas estructurales y que las próximas subastas de campos petroleros atraigan compromisos de inversión. Bienvenidos, bienvenidas a la otra cara de la moneda. No sé si me estoy haciendo viejo, no sé si tengo memoria histórica o simple y sencillamente yo entiendo bien lo que está pasando en la economía. La inmensa mayoría de los mexicanos creen que este país está en crisis, que este país enfrenta gravísimos problemas en materia económica y que la situación está a punto de reventar. Que la economía mexicana no da para más, o peor aún, que la economía mexicana ya está en problemas verdaderamente graves. Tal vez, muy probablemente yo sea un chavorruco o tengo mucha más memoria histórica que el promedio de las personas. No es que sea un optimista. Yo comencé en el periodismo financiero en 1988. Y me encanta contar, lo he hecho en alguna otra ocasión dentro de este programa de la otra cara de la moneda, que la primera nota de 8 columnas que yo escribí fue la inflación correspondiente a noviembre de 1988. Para ese mes, el índice nacional de precios al consumidor creció 5.7%. En un mes creció 5.7%. Durante aquel 1988 la inflación llegó al 157%. Oiga usted bien, 157%. La última vez que tuvimos una inflación grande, una inflación que parecía fuera de control y que generó una crisis financiera en esta nación, fue 1995. El índice nacional de precios al consumidor creció 57%. En esos años la economía cayó 14%, un crecimiento negativo, un desplome del 14%. Quizá por eso, la visión que yo tengo sobre México y su economía es diametralmente diferente. Yo, como periodista, tuve la oportunidad de cubrir la renegociación de la deuda externa cuando México no podía pagar sus compromisos financieros internacionales que superaban más del 100% del Producto Interno Bruto. Quizá por eso, la visión que hoy tengo de México es totalmente diferente a la que tienen la mayoría. Hoy, en la otra cara de la moneda, le voy a demostrar dónde estamos parados y seguramente entenderá que no estamos ni cerca de una crisis. Bienvenido. Según el documento de la OCDE, la fuerte depreciación del peso en los meses pasados ha tenido como resultado positivo la mejora de la competitividad de las exportaciones mexicanas, que ganaron, en el caso de las manufactureras, cuotas de mercado en los Estados Unidos. Este fenómeno, sumado a la demanda interna resistente de México, continúa siendo motor que impulsa la actividad económica del país. Si usted pregunta a sus amigos, a sus conocidos, a sus cercanos, a usted mismo, le dirán que la economía de México está muy mal, que las cosas están gravísimas. Vamos, que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha fracasado porque la devaluación ronda el entre 25 y 29% en lo que va de su administración. Algunos ven con nostalgia cuando eran 10 pesos por dólar y hacen bromas sobre los 20 pesos por dólar. Usted verá que muchos se quejan es que ya dijeron los analistas que no vamos a crecer al 2.6, sino que vamos a crecer al 2.3%. Este país está muy mal, estamos creciendo al 2.3%. ¡Qué barbaridad! Hay que dar un golpe de timón y hay que cambiar las cosas.
y una serie de absurdos, de ridículos, de mitos y mentiras en materia económica que se repiten hasta ser creídos. Hace unos días tuve la oportunidad de dar una conferencia en una empresa. Había trabajadores de muy diversas edades. Los que tenían más edad comprendían mejor la situación. Cuando yo les contaba, por ejemplo, que en 1988 yo necesitaba comprarme trajes. Iba a comprarme un traje y si no me alcanzaba para pagarlo, sabía que a la quincena siguiente no lo iba a poder comprar porque ya había subido de precio. Ahora me puedo esperar a que vengan los meses sin interés, o un joven que empieza a trabajar, para hacer el ejemplo igual. Se puede esperar a los meses sin intereses, puede esperar a que algo funcione o ahorrar tantito y que le alcance, porque los precios no van a haber cambiado radicalmente. La economía mexicana hasta 1995 vivía de crisis en crisis. A Estados Unidos le estornudaba y a nosotros nos daba pulmonía. Ahora se ha roto esa condición. Hemos cambiado radicalmente en materia económica. Y póngame mucha atención, véalo como es realmente. El INEGI ha informado durante los últimos 14 meses, 14, oye usted bien, 14 meses que la inflación se encuentra por abajo del 3%. 3% es la meta de Banco de México de largo plazo. Banco de México dice que la inflación puede estar en 3, más 1, menos 1, sin que tenga que tomar medidas radicales. Se preguntará cómo con una devaluación superior al 25% podemos tener una inflación tan baja. Hay que recordar que desde que se mide el Índice Nacional de Precios al Consumidor 1970, el indicador menor de inflación se registró en diciembre del año pasado con 2.1%. Que la última inflación conocida es la menor, incluso considerando de las últimas 10 menores de la historia de esta nación. Así las cosas, ¿cómo entender esta aparente dicotomía? Hasta hace poco más de 20 años, cuando Banco de México se convirtió en autónomo, México dependía del tipo de cambio. Seguramente usted recuerda o las tiene en el historial reciente, aquellas frases de presidente que devalúa, se devalúa. ¿Recuerda usted a Pedro Aspe Armella, el secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari, que apostó todo para no devaluar a pesar de que el sentido común, la razón e incluso las condiciones políticas señalaban que era buena una depreciación? No lo hizo porque el tipo de cambio se había convertido en algo así como la bandera para los niños héroes. Mover el tipo de cambio generaba crisis en automático. Una de las cosas que se aprendió en este país es ¿por qué algo que no controlamos como es el tipo de cambio debe ser la variable de ajuste de la economía? Es decir, ¿cómo hacer que algo que no depende de nosotros sea fundamental para nosotros? Y optamos por un esquema de tipo de cambio libre, un esquema en el cual el tipo de cambio se ajusta a la oferta y la demanda. Banco de México, la Secretaría de Hacienda que integran la Comisión de Cambios no tienen en su mandato defender ningún nivel de tipo de cambio, tienen la estabilidad de precios. Y si consideramos otra vez que la inflación se encuentra dominada, que la inflación se encuentra controlada, lo están haciendo de maravilla. Y déjeme darle un dato. ¿Sabe usted cuál era la inflación en enero de 2014? Que usted no se quejó, que usted no estaba preocupado de la inflación, porque no era trending topic, porque no estaba de moda, porque las redes no andaban con eso. 4.48%. En algunos otros espacios, aquí en Televisión Azteca, yo andaba furioso con el tema y todo el mundo me volteaba a ver con cara de loco. La realidad es esa. La realidad es que la inflación está controlada y que el tipo de cambio no determina el nivel general de precios. Lo que hemos visto es cómo las empresas, y lo muestra claramente el Índice Nacional de Precios al Productor, que ha crecido 4 puntos porcentuales durante el periodo, los productores han disminuido su margen. Si usted dice los productores disminuyen su margen, les está yendo peor, les está yendo mal y por lo tanto no tienen trabajo. Sin embargo, para desmentir esa hipótesis tenemos que
se está generando la mayor cantidad de empleos de los últimos sexenios. El presidente de la República lleva semanas festejando que ya se llegó a 2 millones de empleos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto significa el número más alto de empleos de los últimos gobiernos. En el gobierno de Fox, por ejemplo, se perdieron empleos. En el gobierno de Calderón, a estas alturas, no se habían generado tantos y no se generaron, terminaron perdiéndose por la crisis financiera 2008-2009. Así las cosas, tenemos que entender que la inflación está baja. El empleo está creciendo, ese empleo que da todas las prestaciones y que da la seguridad social. Entonces usted me dirá, bueno, pero los niveles salariales están muy bajos, es que hay que aumentar el salario mínimo por decreto porque ya lo dijo el gobierno de la Ciudad de México y es lo popular. Es un absurdo, es un ridículo. Hace unos meses la gente tomaba al Coneval como si fuera la piedra filosofal al hablar de la pobreza. Coneval ha señalado, abierta, clara y llanamente, apegado a la verdad, que la baja inflación más el crecimiento del empleo generan para la mayoría de los mexicanos bienestar y están tendiendo a disminuir la pobreza. De hecho, el desempleo abierto en México es menos 3.8, 3.9 en los últimos 2 meses del 4%, es decir, estamos 2,5 puntos por abajo del promedio de la OCDE. Estamos en materia de empleo teniendo más gente que tiene trabajo. La gente que tiene trabajo le alcanza para más y por lo tanto la economía está creciendo. ¿Estamos en una crisis? No, de ninguna manera. La economía mexicana crece poco, pero en el mundo nadie está creciendo. ¿Sabía usted que crecemos más que Canadá, que Estados Unidos? No se diga que Argentina, Brasil, bueno, en Venezuela están decayendo en su economía en más del 14%. Y todo viene a cuento porque hay quienes quieren traer las ideas, dar un golpe de timón y hacer lo que hizo Brasil hace 20 años, Argentina, Venezuela. ¿Quiere usted estar ahí? Yo la verdad es que no, De ninguna manera quiero estar ahí, por eso he sido tan insistente en decirle en este programa que no podemos, que no debemos estar así. Los más jóvenes hablan en términos de crisis y se quejan. Sin embargo, deberían revisar un poco la historia nacional. Deberían entender dónde estamos parados y el contexto internacional. Estados Unidos lleva en una crisis económica que no han podido abandonar desde 2008. ¿Nos ha dado pulmonía? ¿Nos hemos muerto? ¿Estamos en una crisis financiera? No, absolutamente no. Los críticos de la economía dan por cierta que tenemos un problema de deuda. Curiosamente, la deuda ha venido disminuyendo como porcentaje del Producto Interno Bruto. En México, hoy, la deuda es del 44% del Producto Interno Bruto. Comparado contra lo que le decía al principio de este programa, que teníamos el 120% de deuda del Producto Interno Bruto, vivimos en una condición total y absolutamente diferente. No estamos mal. Podríamos estar mejor, deberíamos estar mejor, sí, sin lugar a ninguna duda. Sin embargo, lo que tenemos que apreciar es este esfuerzo continuo. Más de 2 décadas de buenas medidas económicas que están dando resultado, que están funcionando. Imagínese usted que está yendo a hacer ejercicio y ya se empieza a ver como usted quiere verse. Pero de repente alguien dice, no, no estás tan bien, la verdad es que no. ¿Por qué no mejor tomas un producto milagro? Oye, ¿cómo están los que lo toman? Ah, pues mira, lo toma el señor Venezuela, el señor Brasil, el señor Bolivia, el señor Argentina. Ah, no, entonces, ¿lo quiero tomar o no lo quiero tomar? ¿Quién ha seguido el mismo programa de entrenamiento? El señor Colombia y el señor México. Entonces, quedémonos así, que entendamos pura, clara y llanamente que no estamos en crisis, que vamos bien. Piénselo, que le vaya muy bien.